Buenos días, es un gusto para mí poder saludarlos, estar acá compartiendo este tema. Este tema es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Por el riesgo de mortalidad que puede conllevar para una mujer embarazada. Sabemos que a los pacientes, cuando los tenemos en un intensivo, cuando los tenemos en un hospital, un paciente que presenta falla renal aguda, es un paciente que el riesgo de mortalidad se va para arriba. Una mujer embarazada que presenta falla renal aguda es una persona que va a correr un alto riesgo, y entonces tenemos que saber abordarla. Lo primero que tenemos que conocer es que durante el embarazo hay diversos cambios fisiológicos. Uno de ellos es la dilatación del sistema colector renal. Vamos a encontrar, si nosotros le mandamos a hacer un ultrasonido renal a nuestras pacientes, vamos a encontrar que algunos nos pueden reportar por ahí cierto grado de hidronefrosis, pero es un cambio normal en la mujer embarazada. Hay un aumento del tamaño renal. ¿Qué tanto aumenta el riñón durante el embarazo? Se calcula que aumenta de 1 a 1.5 centímetros en su longitud. Hay un incremento, ya sabemos que durante el embarazo hay un incremento de un 50% del gasto cardíaco y hasta un 40% del volumen plasmático. ¿Esto conlleva qué? Sabemos que la tasa de filtrado glomerular en cualquier paciente va a ser alrededor de 100 a 125 ml minuto. Pero en la mujer embarazada lo normal puede ser incluso 150, 160 ml minuto, tal que si nosotros le hacemos una tasa de filtrado glomerular y por ahí nos sale 90, está bien. ¿Nos salió 100? No, usted está bien, no. La mujer embarazada tiene que tener mucho más debido a los cambios fisiológicos. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo a nivel del riñón, el flujo plasmático renal aumenta. Al aumentar el flujo plasmático renal, también aumenta el filtrado glomerular, lo cual nos va a llevar más adelante a una disminución en los niveles del nitrógeno de urea. Nosotros vemos acá, esperamos encontrar alrededor de 9 de nitrógeno de urea, y una creatinina. Nos pasa, en nefrología nos pasa mucho con los ancianos, a veces les encuentran una creatinina en 1, en 1.1 y le dicen todo está bien. Cuando uno le hace el cálculo, la función renal anda alrededor de un 20-25 debido al índice de masa corporal que tiene el paciente. Y la mujer embarazada, si usted le hace una creatinina y le encuentra una creatinina en 0.8, 0.9, allí algo anda mal. Y muchas veces no hacemos controles de creatinina y se nos va pasando y no nos damos cuenta. La creatinina que debemos de encontrar en nuestra paciente embarazada, 0.5, 0.6, ahí estamos bien. Pero si ya le encontramos 0.8, 0.9, alto. Hay que ponerse a analizar qué está ocurriendo. Ya tenía un daño previo o está ocurriendo algo, se nos está deshidratando, hay algún tipo de lesión a nivel intrarrenal que nos esté causando ahí el problema, algún problema obstructivo. Debemos de prestar mucha atención a esto. Igual que los niveles de ácido úrico que esperamos en la mujer embarazada, como ya les explicaba a un inicio, la función renal aumenta, la tasa de filtrado glomerular aumenta. A este punto los niveles de ácido úrico tienden a disminuir. Vamos a encontrar entonces una tasa de filtrado glomerular alrededor de un 40% sobre la basal. Y aquí algunos otros datos que podemos ver es el nivel de proteinuria. ¿Puede tener proteinuria nuestra paciente? Sí puede tener, pero ¿hasta cuánto? Algunos libros mencionan hasta 260, algunas revisiones mencionan hasta 260, hasta 300 incluso podríamos esperar. 300 miligramos en 24 horas podríamos esperar que sea todavía normal. Si ya tenemos más de eso, a prestarle atención. Puede ser una paciente que esté muy mal controlada en cuanto a su hipertensión, puede ser una paciente que nos esté indicando que el desarrollo de preeclampsia, puede ser una paciente que nos esté indicando una lesión a nivel intraglomerular, una glomerulonefritis, y por eso es que hay que prestarle atención a un examen de orina durante el embarazo, a la hematología para detectar la presencia de anemia. Sabemos que hay una anemia fisiológica, pero anemias más profundas, también debemos de controlar los niveles de creatinina y poder identificar de esta forma la falla renal aguda o en su momento también la falla renal crónica. ¿Cómo definimos la lesión renal aguda? Es el deterioro de la función renal en un periodo de horas a días, alterándose la excreción de productos nitrogenados y el mantenimiento de la homeostasis de líquidos y electrolitos. O sea que la paciente durante el embarazo se nos puede edematizar. Sabemos que puede ocurrir esto, sobre todo al final del embarazo puede ocurrir edema, sabemos que hay un acúmulo de líquido, que la paciente tiende a aumentar el volumen de agua hasta en 8 litros, y sí puede haber este aumento, pero puede ya ocurrir también un edema
que ya puede ser patológico, que puede ser debido a un proceso obstructivo, que puede ser debido a una proteinuria masiva. Interroguemos a nuestras pacientes, bueno, usted está orinando, orina con abundante espuma. Si orina con abundante espuma, bueno, hagámosle una orina 24 horas. O hagámosle un índice proteína-creatinina, que es un método sencillo de poder detectar fácilmente si hay una proteinuria que ya puede ser patológica, que nos está alertando. Cuando nosotros abordamos la lesión renal aguda, pues nosotros nos vamos a basar en esta estadificación aquí. ¿Cómo lo vamos a analizar? Bueno, hay un incremento de la creatinina mayor de 0.3 miligramos decilitros de la basal. Bueno, entonces el paciente ya tiene una lesión renal aguda, estadio 1. Esa paciente debemos de pegarnos a ella, le falta volumen, le falta líquido. Bueno, peguémosle. Bueno, la paciente está desarrollando una preeclampsia, empecemos a actuar. Quizá tiene una microangiopatía trombótica, peguémosle. Quizá la paciente tiene un proceso obstructivo y es de prestar atención a esos pequeños detalles que nos van a incidir en que nuestra paciente no termine con una pérdida o más que una pérdida, terminar falleciendo. Y lo cual es una catástrofe. Sabemos que en ginecobstetricia eso es una catástrofe total, tener una muerte materna. En un estadio 2 ya el incremento de la creatinina puede ser 2 a 3 veces la basal, o en un estadio 3, ya cuando el paciente incluso necesita soporte con hemodiálisis, el incremento es incluso 3 veces más de la basal. Y también nos guía mucho de acuerdo a la excreta urinaria que mantiene el paciente. Indicamos un estadio 1, la paciente mantiene alrededor de 0.5 ml kilo hora, ahí ya estamos, ya la excreta urinaria ya bajó mucho. Cuando baja más de 12 horas ya estamos en un estadio 2, y cuando la paciente nos orina menos de 0.3 ml kilogramo hora por 24 horas o ya se torna con anuria, ya la paciente ya está en un estadio 3. Incluso una paciente ya con anuria, 12 horas, 24 horas, posiblemente esa paciente ya requiera soporte dialítico. En cuanto al abordaje de la lesión renal aguda, no tenemos que únicamente enfocarnos, bueno, la paciente tiene lesión renal aguda, démosle soporte con hemodiálisis, esto ya, no, ahí abandonemos, no, tenemos que empezar a analizar cuál es la causa, igual como lo hacemos con cualquier otro paciente. Un paciente con falla renal aguda que no está embarazada, nosotros analizamos si es de origen prerrenal, analizamos si es de origen intrarrenal y analizamos si es de origen posrenal. Y hay algunos datos de laboratorio, por ejemplo, cuando es de origen intrarrenal, generalmente, va a haber una buena cantidad de proteinuria, eso nos va a indicar, bueno, aquí la lesión es a nivel intrarrenal, o cuando es de origen prerrenal nos ayuda mucho la fracción excretada de sodio, el FENA, la medición del FENA, generalmente va a ser menor de 20, si ya es mayor de 40 ya podemos estar pensando en una lesión a nivel intrarrenal, y cuando es de origen posrenal pues ya es muy variable, ya los sistemas de regulación se han perdido. La incidencia, ¿qué tan frecuente es la lesión renal aguda? Seguramente muchos de los que están acá les ha tocado enfrentarse con una paciente con lesión renal aguda. La incidencia en países desarrollados, alrededor de 1 en 20.000, y en pacientes en vías de desarrollo o en comunidades muy lejanas, puede ser incluso de 1 en 2.000, y está escrito incluso así comunidades muy apartadas como las que tenemos en nuestro país, quienes han visitado aldeas, me ha tocado viajar a lugares donde llega no un médico, llega un técnico en salud o llega un enfermero una vez al mes, o para poder salir del lugar a veces les toca más o menos 24 horas para poder salir caminando. Estos pacientes pueden presentar lesión renal aguda incluso hasta 1 de cada 50 embarazos, o sea la incidencia sí es bastante importante. De todas las causas de lesión renal aguda, un 2 a 10% puede ser mujeres embarazadas. Y la mujer embarazada o la mujer que ustedes está pensando en quedar embarazada, está planificando y tiene una creatinina mayor de 1.4 miligramos por decilitro, y es una mujer que tenemos que prestarle mucha atención. Nosotros ya teniendo este conocimiento le tenemos que informar que hay riesgos. Una mujer que ya tiene proteinuria antes del embarazo, una mujer que ya tiene una creatinina mayor de 1.4, el riesgo de lesión renal aguda puede rondar incluso hasta un 10%. Lo otro es que si esta mujer que ha tenido una creatinina en 1.4 llega a presentar lesión renal aguda, hasta un 43% pueden quedar ya con un daño crónico y quedar en hemodiálisis permanentemente. Entonces, si hay riesgos,
si es importante medir la creatinina, si es muy importante la medición de la orina, si es importante poder identificar estos casos. La alta mortalidad. Ay, cuando uno lee, la mortalidad sí puede ser muy, muy alta. Se han reportado mortalidades intrahospitalarias hasta incluso de un 31% de estas mujeres que desarrollan lesión renal aguda. Como les comentaba, por ejemplo, pacientes en unidades de cuidados intensivos, la mortalidad, alguien que presenta lesión renal aguda puede ser hasta un 60 o un 70%. Y esto es bien importante conocerlo para poderle informar a la familia y con ello evitarnos buena cantidad de problemas. Porque la paciente, sí, necesitó hemodiálisis. Bueno, una mujer que ya necesita hemodiálisis tiene un alto riesgo de mortalidad. Es una mujer que está corriendo peligro. Es algo que está diciendo peligro, ahí hay peligro. Vamos, informémosle a la familia. Tomemos todas las acciones que están en nuestras manos para poder ayudar. Hasta un tercio pueden no recuperar la función renal completa. Aquí va otro punto. Generalmente nos ocurre en los hospitales. Un paciente presenta falla renal aguda, es egresada y nunca más lo volvemos a ver. Hay factores de riesgo muy importantes para el desarrollo de enfermedad renal crónica. Y uno de los más importantes es que alguien ya haya tenido un daño agudo. Una mujer que tiene un daño agudo en su seguimiento, como se mencionaba con otro tipo de patologías, al año, a los 2 años, debe tener controles de creatinina, debe tener controles de hematología, debe tener controles de orina, porque es una paciente que tiene riesgo, o son mujeres que muchas veces ya pueden quedar con un daño permanente, que quizá no implique quedar ya en hemodiálisis, pero ya quedar con un deterioro muy severo de la función renal. Hay ciertos factores de riesgo. Si tenemos una mujer embarazada diabética, es una mujer con peligro para el desarrollo de lesión renal aguda. Una mujer que desarrolló preeclampsia, tal como se mencionó, una buena cantidad, hasta un 10% pueden desarrollar lesión renal aguda. O las mujeres hipertensas ya tienen factores hemodinámicos que predisponen al desarrollo de este tipo de patología. Mencionaba a un principio que tenemos que hablar de causas prerrenales, hay causas intrarrenales y porrenales. En las prerrenales nosotros podemos hacer mucho por los pacientes. Veamos, asociadas al embarazo, ya nosotros conocemos la hiperemesis gravídica, que hay casos en los cuales incluso se indica su hospitalización, la administración de soluciones intravenosas, casos tan severos. Esos pacientes mucho cuidado porque pueden terminar desarrollando una lesión renal aguda si nosotros no actuamos a tiempo. Si nosotros muchas veces nos reservamos mucho y no, ahí tranquilo, en casa, tome esto otro. Sé que a muchos les ha pasado que a veces nos aguantamos mucho con el paciente. No, vamos, el paciente hay que vigilarlo estrechamente, citas seguidas, estrechamente estarlo vigilando, niveles de creatinina, función renal, qué tanto está orinando, estarle haciendo preguntas continuamente, porque nos puede terminar con un daño muy severo. Pacientes que presentan vómitos debido a la preeclampsia, un síndrome de Gel, antifosfolípido, y tenemos las pacientes que nos desarrollan una hemorragia. Las causas de hemorragia durante el embarazo, durante el parto, pues ustedes las conocen ampliamente, y cuando esas hemorragias se nos descontrolan, cuando no le prestamos la atención debida o cuando lamentablemente las personas no tienen acceso rápidamente, pueden terminar también en un desastre. Hay un cuadro más adelante lo menciono en esta otra, cuando ya incluso hay una necrosis cortical aguda. Cuando la hemorragia es tan severa, existe una hipoperfusión a nivel renal tan severo que termina lesionando los riñones permanentemente y la paciente termina ya en diálisis crónica. Entonces así de severo puede ser. Entonces nos tenemos que pegar rápidamente con una paciente con, por ejemplo, una atonía uterina, un sangrado importante durante la cirugía, una laceración uterina, una perforación uterina. La administración de líquido, de soluciones, es bien, pero bien importante. Tenemos condiciones no relacionadas también con el embarazo. Por ejemplo, hay mujeres que desarrollan cuadros de pielonefritis, náuseas, vómitos, diarreas severas. Son mujeres a las cuales les tenemos que prestar mucha atención, una buena hidratación, y si es necesaria su hospitalización, pues hay que hacerlo, ¿verdad? No tenemos que estar ahí a veces dejando mucho tiempo entre todas estas cuestiones. Hay condiciones a nivel renal, a nivel intrarrenal relacionadas con la lesión renal aguda. Tenemos la preeclampsia, síndrome de Gel, que nos pueden terminar desarrollando una necrosis tubular aguda. Y tenemos también la microangiopatía trombótica, que son cuadros mucho más severos y que nos terminan causando catástrofes a nivel renal.
Tenemos algunas condiciones no relacionadas con el embarazo, como por ejemplo una nefritis intersticial. Hay ciertos fármacos que nos pueden desarrollar una nefritis intersticial y nosotros lo podemos identificar con un examen de orina, y lo que medimos son eosinófilos en orina. Medimos los eosinófilos, tenemos una cantidad de eosinófilos bastante importante. El paciente puede tener una nefritis intersticial, tenemos que evaluar qué tipo de fármacos tiene, puede ser algo a nivel viral, puede ser algo de tipo infeccioso, tenemos que analizar. Hay incluso algunos casos, una enfermedad glomerular de novo puede desarrollarse durante el embarazo. Una paciente con lupus embarazada que estaba totalmente controlada, sabemos que se nos puede activar el lupus durante el embarazo, nos puede desarrollar una nefritis lúpica y también puede desarrollar una catástrofe. Entonces tenemos que tenerles vigilancia. Y hablando de causas podrenales, tenemos ciertas condiciones relacionadas con el embarazo, lo que habíamos hablado acerca de la hidronefrosis bilateral, que es fisiológica, pero en algunos casos puede llegar a ser muy severa y ya causar problemas en nuestras mujeres. Durante la realización de una cesárea, pues ya todos conocemos que ocasionalmente han habido algunos casos de que salió de la cesárea y de repente ya no orina y se fueron los uréteres. Entonces es otra de las situaciones de las cuales le tenemos que prestar mucha atención. Hay algunas condiciones no relacionadas con el embarazo, como es la obstrucción ureteral bilateral causada por litiasis. Sabemos que durante el embarazo hay mayor formación de activación de la vitamina D. La mayor activación de la vitamina D conlleva mayor absorción de calcio. Absorbe más calcio, hay mayor excreción de calcio en las vías urinarias. ¿Eso qué conlleva? Que la mujer embarazada puede presentar episodios de litiasis renal más frecuentemente. Es bien importante que tengamos en cuenta esto. Hay algunas obstrucciones a nivel tubular por cristales de ácido úrico, de calcio, y algunas obstrucciones también de tipo vesical. ¿Cuál es el abordaje que tenemos que hacer con nuestros pacientes? Bien importante siempre la historia, interrogar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo pasó? ¿Desde cuándo tiene usted hinchadas las piernas? ¿Le pasó hace una semana? ¿Le pasó hace 2 días? Eso nos va a dar mucha orientación si es algo que esté ocurriendo en forma aguda o es algo que la mujer, bueno, yo me hincho desde hace 6 meses, posiblemente ya tenía una glomerulopatía previa y actualmente pues ya solamente estamos viendo que durante el embarazo se hace más estrepitoso el cuadro. El examen físico es bien importante. Sabemos que hay mayor sobrecarga de líquidos. Una mujer que ya tiene cierto grado de falla cardíaca, la falla cardíaca se puede agravar durante el embarazo. Una falla cardíaca agravada nos va a llevar a una hipoperfusión renal y a un deterioro de la función renal durante el embarazo. Parte de la historia, parte de algunas de las cosas. El tema es muy amplio, pero el tiempo es bastante corto. El análisis de orina, ya lo habíamos mencionado. Bien importante vigilar la cantidad de proteínas que pueda tener nuestra paciente, y otra cosa muy importante, la cantidad de eritrocitos que pueda tener. Lo normal es de 2 a 3 eritrocitos por campo en un examen de orina. Si una mujer tiene más de esto, lo que se hace es que se hacen 3 mediciones en total. Si hay, por ejemplo, 5 o 6 eritrocitos por campo constantemente en los exámenes de orina, la paciente tiene una hematuria, y lo que hay que investigar en la hematuria si es de origen renal, glomerular, de las vías altas, o si es de origen bajo. La forma que lo hacemos es que mandamos a los laboratorios a hacer una medición de eritrocitos dismórficos. Los eritrocitos, cuando pasan a nivel del glomérulo, pierden su forma, se destruyen, y entonces si en el análisis nos reportan que más de un 80% de los eritrocitos que se están analizando son dismórficos, lo más probable que esa hematuria es de origen de las vías altas y estemos ante la presencia de una glomerulonefritis. Algunos de los datos importantes son un examen de orina. El FENA, como ya les había comentado, es importante medir el FENA, ver si el daño todavía sabemos que un daño prerrenal, cuando no hay buena cantidad de volumen en el cuerpo, eso conlleva lesión renal. Ya cuando se estableció la lesión renal, ya se produce una necrosis tubular aguda y ya los mecanismos de control, de regulación, allá se perdieron. Cuando todavía estamos prerrenal, el cuerpo trata de conservar la mayor cantidad de sodio que se pueda. Por eso es que el FENA va a salirnos menor de 20. Si ya se perdió esta regulación, ya se pierde todo el sodio, se pierde cualquier tipo de compuesto a nivel intrarrenal y va a ser mayor de 40. En el examen de orina, como ya habíamos hablado, una forma fácil, es bastante difícil a veces decirle a los pacientes, hágase una orina de 24 horas. ¿Cómo se hace, doctor? ¿Dónde la hago? Que en los laboratorios nos la hagan bien también
encuesta, no en cualquier laboratorio hacen bien estos análisis. Una forma sencilla, una forma práctica, un examen de orina simple de la mañana, le pedimos un índice, proteína, creatinina. Nos reportan la proteína en miligramos decilitros, igual que la creatinina, hacemos una división. La división, por ejemplo, nos da 0.5. Eso nos indica que más o menos está botando 500 miligramos de proteínas en 24 horas. Ya nos da una idea bastante clara. Si el índice nos sale en 0.01, nos podemos quedar tranquilos. Si el índice nos sale en 1, entonces nos está diciendo posiblemente está botando alrededor de 1 gramo de proteínas en la orina en 24 horas. O sea, es bien importante, es una forma bastante práctica, bastante fácil, que ha sido ya estudiada en diversos ámbitos, incluso en la mujer embarazada, y es una de las mejores formas. La otra sería, ¿cómo mido yo la función renal en la mujer embarazada? Por años se usó Crocov-Gaul, después empezó a usar MDRD, CKD-EPI, fórmulas que ustedes fácil, pues hoy en día todos andamos con nuestro teléfono y ahí metemos la fórmula y ahí la encontramos, pero la forma más adecuada de medir la función renal en la mujer embarazada es una orina de 24 horas. Es lo que más específico, lo que nos va a dar un resultado más certero y nos va a dar una idea clara de qué está pasando. Parte de lo que tenemos que buscar, como ya habíamos mencionado, son los eosinófilos en orina, y en el paso número 3 ya tenemos que hacer exámenes serológicos enfocados en qué estamos pensando. Estamos pensando en una microangiopatía trombótica, estamos pensando en lupus. ¿En qué estamos pensando? En base a eso empezamos a hacer nuestros análisis. En el paso 4, pues también tenemos que determinar si es intrarrenal, prerrenal, si es porrenal. Tenemos que hacer estudios de imagen. En los estudios de imagen, bueno, paciente diabético. Esto es un error bastante frecuente, que el paciente diabético llega a la clínica, le mandan a hacer un ultrasonido, tal vez ya tiene 5 de creatinina, ya es una enfermedad renal crónica, y cuando se le reporta en ultrasonido, el ultrasonido lo que va a reportar son riñones de tamaño normal. ¿Por qué? Porque así es el paciente diabético. El paciente diabético mantiene, a pesar de que el daño sea muy severo, los riñones van a estar de tamaño normal. Esto se debe a una expansión mesangial que hacen, esto es a nivel intrarrenal, y por eso mantienen el tamaño. Entonces, en el paciente diabético lo que nos ayuda es para ver si tiene algún grado de hidronefrosis, para ver si tiene algún grado de litiasis, si hay algún otro fenómeno que nos esté afectando. El ultrasonido también es muy importante, como habíamos comentado, en las mujeres con alguna hemorragia muy importante. ¿Por qué? Porque si nos reportan que a nivel de la corteza hay una imagen hipoecogénica en toda la corteza, que toda la corteza se pinta hipoecogénico, ahí estamos hablando de que la paciente seguramente tuvo una necrosis cortical, y entonces ya le podemos tener una idea e informarle a la familia, mire, lo más probable es que quede permanentemente ya en hemodiálisis la paciente. Y en algunos casos llegamos incluso a hacer biopsia renal en la embarazada. Sí la hacemos, yo tengo la oportunidad de participar en el San Juan de Dios en el departamento de nefrología, y ahí hacemos algunas biopsias renales, las guiamos por ultrasonido, y se hacen en los primero y segundo trimestre, es bastante seguro poderlo realizar, y siempre lo que hacemos es medir el riesgo-beneficio. ¿Me va a servir durante el embarazo hacerle una biopsia? ¿Sí o no? Es muy importante, el deterioro es muy severo, si se lo hago, no se lo hago. Por ejemplo, si la paciente tiene una proteinuria de 1000 miligramos y no tiene nada más, no hay deterioro de la función renal, yo me aguanto. Me espero que termine, le doy medidas antiproteinúricas que también son un poco complicadas durante el embarazo, y después se las realizo. Las estrategias terapéuticas en nuestros pacientes con lesión renal aguda. La prevención primaria, ya hablamos las mujeres con hiperemesis gravídica, las pacientes que se nos están deshidratando, pongámosle ojo, atención, entrémosle con tiempo. Un diagnóstico temprano, ¿cómo hacemos el diagnóstico temprano? No esperemos que nuestro paciente empiece con náuseas, con vómitos, con anuria, que esté dematizada, no, nosotros hagámosle los controles de rutina, midámosle su creatinina, hagámosle un examen de orina y analicemos los datos. La prevención secundaria, pues ya cuando un paciente ya tiene lesión renal aguda, bueno, está en shock hipovolémico, bueno, metámosle líquidos, coloquémosle una vía central. O tiene un shock séptico, bueno, metámosle aminas vasoactivas, iniciemos el tratamiento antibiótico oportuno, que es lo que tenemos que realizar, coloquémosle una vía central también. Hay que limitar el uso de nefrotóxicos. Antiguamente se utilizaban muy frecuentemente los aminoglucósidos. Hoy en día, en un paciente que tiene lesión renal aguda, o en un paciente con un daño de este tipo, los aminoglucósidos únicamente se utilizan si ya no hay nada más
que en el antibiograma sea sensible la bacteria a la cual estamos tratando. Si no hay nada más, usemos el aminoglucósido. ¿Cómo lo usamos? 5 días máximo. ¿Cómo lo usamos? Una dosis diaria, la readecuamos de acuerdo a la función renal. Y estamos pendientes porque si no vamos a terminar causando mayor daño. El uso de antiinflamatorios no esteroideos, también mucho cuidado. Un paciente ya tiene daño, no lo utilicemos. No es de mujeres embarazadas, pero un paciente que ustedes tengan con daño renal agudo y que esté hipertenso, no usemos IECAS. Ya sabemos que en el embarazo no lo usamos, pero una mujer no embarazada, no usemos IECAS porque esto puede causar incluso mayor daño, mayor lesión. Solo en daño crónico, pues ahí sí está indicado el uso de los IECAS. El tratamiento farmacológico que debemos de establecer, ya de acuerdo si es algo séptico, lo que estamos abordando, y considerar la terapia de reemplazo renal, no esperarnos demasiado también para eso. La causa de la lesión renal aguda debemos determinarla siempre que sea posible, individualizar la monitorización. No les presento un esquema, tenemos una lesión renal aguda y vamos a hacer esto en los pacientes, porque ya vimos que las causas son muy amplias y vamos a tratar al paciente en forma individual y según lo que le haya causado el problema, y pues algunos hay que meterle líquidos, otros no hay que meterle líquidos porque están muy edematizados, algunos hay que ponerles aminas vasoactivas, a otros no hay que ponerles, por eso es que el tratamiento es individualizado. Pronta evaluación para determinar causa y buscar causas reversibles, y esto pues me parece bastante importante, ya es de lo último que vamos a mencionar. Uno es que para el paciente está hipovolémico, usemos solución salina, usemos un Harman, démosle con todo, démosle al paciente. Lo estamos vigilando continuamente, pero eso es lo que se debe utilizar, cristaloides isotónicos más que coloides para manejo inicial como expansores de volumen. Lo otro, el uso de diuréticos. Bueno, la paciente no orina, entonces démosle diuréticos. Que vaya a tener beneficio ahí, posiblemente no va a tener mucho beneficio. Si un paciente, el daño es prerrenal, por ejemplo, la paciente lo que tiene es una hiperemesis gravídica, tuvo un cuadro de diarrea abundante, está muy deshidratada y nosotros le damos diuréticos, lo único que vamos a hacer es agravar más el problema. Los diuréticos en el caso de la lesión renal aguda, para lo único que nos sirven es básicamente para el manejo de volumen. Una paciente hipervolémica, bueno, démosle diuréticos, de lo contrario no va a haber mayor utilidad. Lo otro que se utilizaba antes muy frecuentemente son las dosis bajas de dopamina. El utilizar dopamina realmente se ha visto que no tiene mayor beneficio, incluso puede ser contraproducente. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la dopamina puede causar arritmias, tiene un efecto taquicardizante y entonces no sería el mejor fármaco para utilizar en una lesión renal aguda pensando en dosis bajas, usar las dosis dopaminérgicas para que aumente el flujo a nivel renal, realmente no tiene beneficio, entonces no es recomendable utilizarla, ya no la usemos así. Esta ya es la última diapositiva y es básicamente sobre la indicación de terapia de reemplazo renal. Bueno, ¿cuándo le voy a iniciar yo terapia de reemplazo renal a mi paciente? Yo se la voy a iniciar con las mismas indicaciones que cualquier otro paciente. Tiene una acidosis metabólica severa, tiene 12 de bicarbonato, iniciémosle hemodiálisis, iniciémosle. Tiene una uremia, bueno, en la mujer embarazada lo que se recomienda es mantener niveles de urea abajo de 50. Cuando nosotros tenemos una lesión renal aguda, realmente no hay un parámetro bien establecido en una mujer no embarazada, una persona, no está bien establecido, incluso les iniciamos arriba de 70 o un nitrógeno urea arriba de 100 o cuando ya tienen algún grado de encefalopatía. En la mujer embarazada se recomienda que con niveles de urea arriba de 50, de 56, bueno, iniciemos la terapia de reemplazo renal. Eso es lo recomendable, ¿por qué? Porque ya sabemos que la uremia tiene un efecto muy nocivo en el feto, puede precipitar un aborto, un parto prematuro, puede tener restricción del crecimiento intrauterino, son algunas de las consecuencias y por eso es que se recomienda de esta forma. Lo otro es que normalmente ustedes envían a sus pacientes a hemodiálisis y las pacientes se hemodializan 2 o 3 veces por semana. Lo recomendable en una mujer embarazada es todos los días. Todos los días se les dan dosis bastante bajas, esto para no afectar hemodinámicamente a la mujer, no quitarle gran cantidad de volumen, porque si le quitamos gran cantidad de volumen vamos a condicionar que lleve mucha hipoperfusión a nivel placentario y esto condicionar al feto. Por eso es que se hace
hemodiálisis diaria en la mujer embarazada. Eso es lo ideal, eso es lo que se debe hacer. Eso es lo que hacemos en el hospital y lamentablemente todos nos hemos topado con ese problema que a veces las personas en la práctica privada no tienen el factor económico para poder cubrir eso y dicen, no, dele solo 2 veces por semana, doctor, dele solo 3 veces por semana. Evitémoslo, digámosle, mire, lo que usted necesita es todos los días, ¿puede? Si no se puede, pues vamos, la referimos a un hospital nacional, en el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios, en el de Shela también se cuenta con hemodiálisis y pues se le da mucha importancia a estos casos y sí les damos hemodiálisis diaria a las pacientes. Los otros disturbios electrolíticos que tenemos que tener cuidado pues son los niveles de potasio. Sabemos que una hipercalemia severa nos puede condicionar una arritmia cardíaca, incluso la muerte de la paciente, entonces mucho ojo con el potasio, mucho ojo con la dieta, con la paciente. Ya sabemos que algunas frutas contienen mucho potasio, hay ciertos alimentos que contienen mucho potasio, mucho ojo si una paciente ya tiene lesión renal aguda. La sobrecarga de líquidos y las intoxicaciones son otras de las indicaciones de darle hemodiálisis al paciente. La paciente ya está tan edematizada, démosle hemodiálisis. No responde a uso de diuréticos, démosle hemodiálisis. Esto es un panorama así bastante amplio, bastante general de lo que es la lesión renal aguda en el embarazo. Sí se da, la mortalidad es bastante alta, hay mucho peligro, debemos de abordar a los pacientes, debemos de analizar el caso y debemos entrarle con todo porque sí es un peligro que está recorriendo la mujer. Muchas gracias.